¡Wow! ¡Qué bonito! Es hora de decir Guyul. Hey o välkomna till Plastic Love. Hola y bienvenidos a Plastic Love, tu canal para hablar de Lego. Y hoy venimos con una review que iba a ser en principio una review doble con otro review que tenemos por aquí ya planeado para hacer en esta misma semana. Pero resulta que este set nos pareció tan interesante que definitivamente pensamos que lo mejor era hacerle un video totalmente propio. Y nos referimos a este set, el 40701, un set por compra. Es un set con temática navideña, como pueden ver, sobre la bailarina del cascanueces. Dice que es una versión limitada, lo cual, no sé, sigo peleando con esas cosas de ediciones limitadas. Tal vez porque este set lo podamos ver el próximo año en venta, como ha sucedido con los otros dos que tenemos aquí atrás del cascanueces, los cuales ya le hicimos una reseña aquí en el canal. De hecho fue una reseña doble, y con este set vemos que además es como un poquito ilógico, pero lo vamos a ver más adelante, la segunda opción de por qué no siento que realmente sea una edición limitada. Eso es lo de menos, pero pasemos al set. Y aquí tenemos el hermoso set. Vamos a hacer una toma de acercamiento. Y antes de entrar en detalle, quiero agradecerte por acompañarnos en cada uno de nuestros videos hasta el final. Quiero dar las gracias por los likes, por los comentarios, por suscribirse, claro. Recuerden que esa es la forma en que ustedes nos apoyan para seguir adelante con este canal, trayendo más videos y sets interesantes. Por otra parte, también quiero hacerte la invitación de que ya por ahí tenemos un video donde analizamos, en compañía de Nico, el nuevo juego de Lego Horizon Adventure, donde hacemos básicamente un gameplay para mirar porque realmente el juego no está siendo tan exitoso. Así que si te interesa también esta parte de videojuegos dentro del mundo de Lego, pues te invito a que también lees un vistazo a ese video. Continuando, es un set que es muy bonito, es obviamente con la temática del ballet clásico ruso de El Cascanueces, el cual es muy reconocible, muy famoso. Se ha trasladado a esta temática navideña, donde recuerda esta batalla de la princesa con el príncipe cascanueces contra los ratones que quieren dominar el mundo. Bueno, si conocen el ballet o el libro o el cuento clásico, pues ya saben a qué me refiero, y si no, pues es una invitación para que lo busques. En YouTube seguramente habrá alguien que hable al respecto, o inclusive que puedas verlo, ya que realmente es una obra muy recomendada. Pero vamos ahora con el set. El set, lo que más nos gustó fue la mecánica que tiene en la parte de atrás, donde vemos esto va a asemejar igual que aquí unas ventanas, y viene con un mecanismo de movimiento, el cual aquí forma esa cajita donde iría todo el mecanismo y ayuda a que nuestra bailarina pues se luzca de forma magistral en escenario. Tiene un hermoso motivo de árbol navideño con algunos regalos alrededor, y si desprendemos un poquito el árbol, nos podremos dar cuenta que en las ventanas, espero que se note bien en cámara, en las ventanas se ve un cielo estrellado acompañado de una luna. Eso fue lo que más nos gustó del set. Vienen con estos detalles de color dorado, vemos unas coronas aquí muy bonitas. Creo que la gran característica de este set es definitivamente los detalles, lo bonito. Tenemos unos stickers por esta parte de aquí de color dorado que acompañan muy bien esta escena. De los regalos con compra que vinieron este año en la época de navideña, creo que este es el mejor. Por ahí vimos que había otro que era con portarretratos. No nos convenció mucho realmente, pero no sé, sentimos que es un set que, al ser un set más sólido y un set realmente que tiene cierta jugabilidad, pues es perfecto. Si volvemos a colocar por aquí nuestro pequeño árbol navideño, pues volvemos a completar la escena. Vemos estas formas como de escalerita o de balcón que simula un escenario teatral, y vemos otra vez las opciones que nos da la bailarina con el movimiento.
Viene con esta microfigura sin mayor detalle que simula al cascanueces, pero que si eres de estos fan coleccionistas de minifiguras y de la serie de minifiguras, ya recordarán que hace un par de años también tuvimos esta minifigura, un cascanueces, dentro de una colección precisamente de navideña, muy bonita, y pues que hace juego perfecto con la minifigura de la bailarina. Si ya te quieres ir un poquito más exquisito, puedes hacer otros cambios. Y aquí hablaremos de pronto también de lo que comenté al principio del video, de esa edición limitada. No juega tanto realmente. Y es que también tenemos esta otra minifigura también de una serie de minifiguras de Lego, la cual viene no solamente la misma minifigura, sino que tiene unos detalles en lo que sería su cabello con las flores muy bonitas, e inclusive su vestido viene con unos toques en plateado, marcando las zapatillas. Y si le quieres agregar estas piezas de Lego para que sea como una figura más dinámica con tu set, pues lo puedes aún mejorar un poquito más. Entonces ese sería como el movimiento de nuestra bailarina. Si quieres que interactúe un poco más con el cascanueces, pues ya el baile se vuelve mucho más interesante. Inclusive ni siquiera tendrías que quitar, ya que es ella sería la princesa y tal vez o la princesa bailarina, y este sería pues como acompañante dentro de tu escenario o de tu diorama. Entonces a esto vamos con lo que pienso que no es una edición limitada. Realmente si tienes las piezas o si deseas comprarlas a través del Picabrick de Lego o algún proveedor a través de Bricklink, puedes conseguir todas esas piezas que creo que no son tan costosas, armar, porque el manual existe online, armar todo el set, y con ayuda de las dos otras minifiguras pues creas otra vez este set, lo cual es genial. Digamos que está muy bien porque hace que nosotros no somos muy amigos de estas cosas como exclusivas y no sé, que limitan y que segregan un poquito a la comunidad. Siento que los sets deben estar abiertos a todo público, y que esa es una forma fácil de que Lego sea un poco más, digámoslo entre comillas, democrática. Volvamos aquí al set, dejémosle esta opción aquí a nuestra bailarina, pues la que viene con el set en sí. Y por todas estas razones ya mencionadas fue que decidimos que el set merecía definitivamente una review un poco más detallada y más con un video completo dedicado solamente al set. Sé que en este momento será un set de pronto un poco complicado, bien sea porque en tu región, en tu país, ya lo hayan retirado, ya que había un límite de tiempo para comprarlo, o que simplemente tengas que esperar hasta el próximo año para adquirirlo, si es que el set también sale con este nuevo formato de regalos por compra de años anteriores que ya puedes adquirir económicamente. Es un set definitivamente muy bonito que viene a acompañar no solamente a los otros dos cascanueces que salieron hace un par de años como regalo por compra, pero que ahora vienen a completar un escenario muy bonito en tu decoración navideña. Es un set que definitivamente la construcción es muy agradable por los detalles, por los motivos, por la época en sí. Es muy bonita, te va sorprendiendo al poner los stickers, que sí, anuncio que tiene toda la parte de las ventanas son stickers, pues te ayuda a crear un set bastante bonito, bastante agradable para esta época navideña. Si la acompañas, no sé, por alguna tradición navideña de tu país. Por ejemplo, aquí en Suecia se comen galletas de jengibre, una bebida de alcohol caliente que se llama glögg, que también existe sin alcohol, claro, para toda la familia, y lo acompañas con peppacoco, que son galletas de jengibre. Pues va a ser una construcción que vas a disfrutar muchísimo. Y si de pronto tienes otro set por ahí, como fue nuestro caso, un poco más grande, pues los demás van construyendo el set. En display, pues un 5 total, es obvio, porque para esta época navideña, qué más que un set como este y de este tipo, con esas características para esta época, es genial. Jugabilidad ahí va un poquito más abajo, pero un 4 creo que está muy bien, porque independientemente de que es un set para exhibición,
también sirve un poquito con el juego y la creatividad, tanto para ti adulto como para nuestros niños. El diseño también es hermoso, así que la calificación también es obvia para nosotros y creo que cumple muy bien el objetivo el set como tal. Como dije, si ya lo quieres acompañar con otras minifiguras, pues lo puedes hacer y quedaría también muy bonito y acompañaría muy bien toda esa escena teatral de lo que es el Cascanueces. Inclusive yo creo que lo único defecto sería, si nos pones un poquito quisquillosos, la falta del Rey Ratón, que podría venir acompañado también por otra minifigura o por una figurita esta de ratón que ya tenemos en Harry Potter, inclusive en la serie de minifiguras por ahí alguno también que nos puede ayudar. Eso sería todo por nuestra parte. Quiero agradecerte realmente de todo corazón por acompañarnos durante estos 2024 en estas fiestas. Este no va a ser el último video, al menos navideño. Tenemos otro review de set navideño ya preparándose. Y básicamente lo que quiero es también desearte unas felices fiestas con tu familia, llenos de amor, de prosperidad. Y veamos a ver si el canal sigue adelante para que podamos continuar el próximo año que viene, ya que de por sí ya tenemos por ahí planeado unas cosas muy interesantes de Star Wars, de Harry Potter y también de los nuevos sets de Icons. Y por qué no superhéroes, que también por ahí vimos algunas filtraciones que nos tienen ahí al hilo de el entusiasmo, digámoslo así. No siendo más por el momento, me despido deseándote de nuevo unas felices fiestas. Hasta una próxima oportunidad. Guyul y Hey Go.